Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos con un vídeo que me habéis pedido muchas veces, cómo hacer una panorámica de varias filas. Así que intro y comenzamos. Bueno, pues comenzamos con la explicación y vais a poder comprobar cómo hacer una panorámica de dos filas, de tres o de las que queráis. No tiene más complicación que hacerlas de una simple fila. Es lo mismo que os comenté en el directo de las panorámicas, por ahí arriba. Por ahí os dejaré el vídeo a ese directo que grabé sobre cómo hacer fotografías panorámicas, cómo poner el trípode, girar la cámara, accesorios que necesitamos como mínimo para este tipo de fotografías. Bueno, pues en ese directo lo tenéis todo explicado perfectamente, qué es lo que hoy vamos a poner en práctica. Pero aún así vamos a ir haciendo un pequeño repaso. Lo primero de todo, ya sabéis, tenemos que utilizar un trípode y nivelarlo correctamente para asegurarnos de que cuando la cámara gire lo haga la rótula sobre un plano perfectamente horizontal, que no empiece a hacer esto, que no empiece a hacer un arco, porque bueno, pues al final va a haber problemas en el solapamiento, en las líneas en arquitectura, en los primeros planos, etcétera. Así que dos opciones. La primera ya la sabéis, empezar a jugar con las roscas del trípode, con las palometas, para que la superficie de desplazamiento arriba sea horizontal. Y la mejor opción es la de utilizar una base niveladora. Ya la estáis viendo, aquí la tengo, la base niveladora, la Neewer, que ya os he comentado en otras ocasiones, un accesorio imprescindible para hacer panorámicas. Y aquí muy fácil, aunque el trípode esté torcido, pues nada, simplemente suelto esta palometa, me aseguro de que la burbuja de la base niveladora está perfectamente, aprieto ahí y ya está. Ya tengo ahora mismo una superficie, aunque el trípode esté torcido, una superficie perfectamente horizontal. El siguiente punto, una vez que sabemos que el trípode con la base niveladora o sin ella lo tenemos perfectamente nivelado, es el de situar la cámara. Ya sabéis que os lo he comentado en otras ocasiones, que para hacer fotografía panorámica no es nada recomendable esas placas cuadradas que tenéis muchas personas, que cuando queréis hacer la fotografía en vertical, ¿vale? Una panorámica de formato horizontal va a tener que ser fotos en vertical. Si tuvierais solo esa plaquita cuadrada, tendríais que poner la cámara así, en horizontal, y entonces tumbar la cámara a un lado, aquí, para ir girando así. Y no es correcto, porque el punto de giro ya sabéis que tiene que ser el centro de la lente. Entonces, por eso es importante que la cámara tengamos este accesorio, el plato en L, este plato en L de metal que va bordeando la cámara, para poder poner la cámara encima directamente de la rótula y que así el giro vaya a ser ahí, ¿vale? Fijaros además que los platos en L casi todos tienen una marca hecha. Esta marca es para que la alineemos con las marcas que hay aquí en la zapata de la rótula, que también tienen una marca central. Pues este punto lo alineamos con la marca central de la zapata, ahí, y ahora ya sí nos vamos a asegurar que el giro va a ser justo en el centro de la lente. Esto podría funcionar para casi todas las situaciones, pero cuando tenemos primeros planos, cuando tenemos arquitectura y queremos asegurarnos de que quede perfecto, es más que recomendable que utilicemos este accesorio, un raíl nodal. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues retrasar la posición de la lente para que el giro no solo sea en el centro aquí, sino también que gire más o menos, vamos a situarlo hacia la mitad del objetivo, mitad delantera. Tenemos que buscar lo que se llama la pupila de entrada de la lente, o nos lo llaman punto nodal, pero el término correcto es la pupila de entrada de la lente. Ese es el sitio, el punto concreto alrededor del cual hay que girar en las panorámicas para que sea perfecta, para que el cosido no sea ningún problema. Con una rótula panorámica se busca perfectamente, pero bueno, pues para fotografía de paisaje, lo que hacemos nosotros, con esto nos vale de sobra. Entonces, ¿qué haríamos? Pues cogería la cámara, la pondría en el raíl nodal. En este caso es un raíl nodal Neewer de 140 milímetros, suficiente para objetivos que no sean muy largos. Y esto ahora ya lo pongo en la base, en la rótula, aprieto, retraso ahí
Vale, pues ya lo tengo, ya está. Ahora si os fijáis, el giro va a ser no solo ahí, sino sobre este punto. La cámara va a girar en un punto que ya está bastante mejor. Ya no lo va a hacer ni sobre el cuerpo, ni en un lateral, sino sobre el centro del objetivo y sobre esta parte delantera de la lente. Esto nos va a funcionar. Bueno, a mí nunca he tenido problemas haciendo esto en montar ninguna panorámica. No obstante, los que quieran hacer fotografía 360, imágenes estas que ya es necesario una precisión perfecta, ahí sí que necesitarían una rótula panorámica. Pero para hacer una fotografía de un arco de la Vía Láctea o una imagen como esta que vamos a hacer de 2 o de 3 filas, no hay ningún problema. Y un consejito más, ahora no vamos a picar mucho, pero cuando hagáis una fotografía, por ejemplo, de la Vía Láctea, a lo mejor a veces, si la Vía Láctea está muy alta en el cielo, a lo mejor en vez de 2 filas necesitáis 3 o 4, o yo he llegado a necesitar hasta 5 filas, porque cuando hacéis una foto de la Vía Láctea hay que dejar mucho margen por arriba, mucho margen por encima de la Vía Láctea, para que cuando luego montemos la panorámica no se aplane por arriba, no nos quede plana ni se corte. Así que fijaros como las rótulas que sean de bola tienen aquí una muesca al menos. Pues yo os recomiendo que cuando vayáis a empezar a hacer la panorámica, si prevéis que vais a tener que picar mucho, que pongáis aquí la cámara para que así os aseguréis que si necesitáis picar podéis bajar mucho, ¿vale? Porque si lo hacéis sobre este punto, por ejemplo, pues aquí os va a chocar y entonces en un momento determinado no vais a poder bajar más y vais a tener que empezar a mover la rótula, al final acabáis moviendo el trípode, así que preocuparos de que situáis siempre el punto de picado coincidiendo con esto, de tal forma que podáis picar todo lo que os haga falta. Y una vez repasados todos estos conceptos de la base niveladora, del raíl nodal, de cómo ir haciendo el giro, de poner la cámara en vertical, bueno, pues queda el tema de la inclinación. Aquí no hay mucho problema. Yo lo que suelo hacer es, me voy al punto central. Podéis empezar por arriba o por abajo, como os dé la gana. Yo suelo empezar por el primer plano. Así que en este caso, como lo que quiero es hacer una panorámica que me incluya parte de estas rocas y luego también, por supuesto, el Urro del Camello y parte del cielo, bueno, he puesto una focal 24 milímetros que sea cerrada para que me sea necesario hacer la doble fila, porque si no a 14 milímetros ya la podría terminar. Bueno, pues yo me vengo a la posición central, que sería en este caso el Urro del Camello, y pico hacia abajo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, yo me voy fijando a la hora de picar de que la horizontalidad, las dos líneas que tengo que me marcan que la cámara está nivelada, estén en verde, estén perfectas. Lógicamente la inclinación vertical se va a ver afectada hacia arriba o hacia abajo, pero yo pico, lo que siempre hablamos, dejad bastante margen. Si queréis incluir el primer plano, dejad bastante margen, porque luego al montar la panorámica vais a perder espacio por arriba, por abajo y por los laterales. Bueno, pues pico bastante hasta asegurarme que tengo bien el primer plano en el encuadre que quiero. Voy a activar el enfoque automático, hago foco aquí con cualquier exposición más o menos, porque realmente lo que quiero es simplemente que entendáis el ejemplo. Ahí lo voy a poner a -1, por ejemplo. Y bueno, pues ahora ya con la horizontalidad perfecta y con esta inclinación me vengo para la izquierda. Ojo, he utilizado el giro de la rótula. Cuidado que algunas rótulas tienen también un plato superior. No lo hagáis sobre este porque afectaría. El giro tiene que ser perfectamente horizontal, sobre la parte de aquí, ¿vale? Bueno, pues me vengo a la parte del comienzo de la panorámica, siempre de izquierda a derecha. Ya os he dicho que no afecta, pero luego se ve mejor en la vista de diapositivas, y empezamos a hacer las fotografías. Puedo configurar, si quiero, un retardo de 2 segundos entre cada tiro y empezamos a hacer las imágenes. Primera foto y giramos. Ya sabéis, os lo he dicho más veces, que siempre hay que solapar bastante, al menos un 30%. Yo, en este caso, como veis, lo estoy haciendo ahí a ojímetro, que es como realmente suelo hacer las fotografías panorámicas, a ojímetro, y bueno, pues no hay problema, solapo bastante y ya está. Me vengo para acá, cuidado con pegarle una patada al trípode cuando pasamos de un lado a otro, que es habitual. Bueno, pues ahora ya he terminado la fila de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora me vuelvo a la posición central, que es lo que he hecho, aflojo un poquito, levanto la cámara, ahí, y vuelvo para acá. Y empezamos con la segunda fila. 1,
otra, otra. Como veis es algo rápido, tampoco tiene más complicación. Y de hecho, para que lo veamos mejor, voy a hacer una tercera fila también. Bueno, tengo aquí otra y otra ahí. Vale, bueno, pues vamos a hacer una última fila. Con esto yo creo que ya me podría valer, pero por si acaso voy a levantar un poquito más, voy a picar. Ahí, imaginad que tuviera un cielazo ahí brutal, que no es el caso, pero bueno. Y voy a hacer la panorámica para este lado, otra vez. Siempre vuelvo al punto central para poder hacer la inclinación, asegurarme de que tengo todo nivelado y ya luego empiezo a hacer el giro desde la izquierda hacia la derecha. Y ya vais a ver cómo luego esto a la hora de montarlo, pues no tiene, a la hora de montar la panorámica, a ver que me he perdido, ahí, a la hora de montar la panorámica vais a poder comprobar cómo esto no tiene mayor problema. Pues ya está, ya tendríamos la panorámica realizada. Con esto la fotografía estaría terminada. Hemos hecho una panorámica de 3 filas. Imaginad que esto fuera, yo que sé, que estuvierais con un arbolito delante, la Vía Láctea, con cualquier cosa que queráis, simplemente respetad estas cosas. Lo que hemos comentado, trípode perfectamente nivelado, o mejor, base niveladora, para asegurar que el desplazamiento de la rótula sea perfectamente horizontal. Acordaros de tener el plato en L para las fotografías panorámicas en formato horizontal, bueno, pues dispararlas en vertical y poner la cámara perfectamente aquí encima y no a un lado. Y luego si añadís el riel nodal, pues perfecto. Así que bueno, pues ya habéis visto que no tiene más complicación, así que vamos al ordenador y comprobamos cómo ha quedado. Bueno, pues ya estamos delante del ordenador y vamos a ver cómo se montaría muy rápidamente una panorámica de este tipo, la del ejemplo que acabamos de hacer en Costa Quebrada y también una de la Vía Láctea de 2 filas. Abrimos el primer archivo RAW, el de la fila inferior, el del extremo izquierdo y ya estáis viendo, bueno, aquí está el trípode de la cámara que me estaba grabando el vídeo. Y fijaros cómo he incluido una gran porción del primer plano. Esto es importante, si el primer plano va a tener importancia, va a tener relevancia en vuestra fotografía, que se supone que es por lo cual picáis hacia abajo, dejad siempre bastante margen, ¿vale? Porque luego ya podréis recortar y a lo mejor si apuráis vais a cortar esa zona que luego os puede hacer falta. Y lo mismo por los laterales, mucho espacio, aunque queráis acabar aquí, aunque quisierais acabar aquí, dejad siempre más margen porque luego, a lo mejor si no, os lamentáis de no haberlo hecho. Siguiente fila, hemos levantado más la cámara. Bueno, pues aquí estáis viendo. De hecho, esta ya sería suficiente para incluir el primer plano. Pero bueno, para que entendamos el ejemplo de varias filas. Y una última fila, que aquí debería haber picado más. Si fuera un ejemplo serio que quisiéramos incluir más cielo o hubiera una Vía Láctea, hubiéramos picado bastante más, ¿vale? Pero bueno, 3 filas realizadas con diferente inclinación de la cámara. Todas estas fotografías las cogí, las mandé en mi caso a Camera Raw, les hice los mismos ajustes y las exporté en TIFF, ¿vale? En TIFF, en 16 bits, como ya hemos visto en otros vídeos. Son estas fotografías que tengo aquí exportadas. En vuestro caso, las podéis exportar como queráis con Lightroom, Capture One, el programa que sea que utilicéis para hacer el revelado. Nos las vamos a traer aquí a PTGui, que es el programa que yo utilizo para las panorámicas, y pulso en alinear imágenes. Importante en este caso, voy a hacer el ejemplo con PTGui. Ya sabéis, ya os he hablado en otras ocasiones de por qué para mí es imprescindible, pero en el próximo vídeo os voy a explicar también un programa alternativo que os puede servir muy bien a muchos para poder montar panorámicas y tener estas proyecciones Mercator Vedutismo que vienen muy bien a la hora de hacer las fotografías. Bueno, pues ya tenemos aquí la panorámica, fijaros, es una panorámica bastante amplia y no ha tenido ningún problema en montarla el programa, me la traería para acá, por ejemplo, y lo que os decía, ahora es el momento de ver qué proyecciones cogemos. En este caso me ha indicado la X rectangular, que es una de las que suele escoger por defecto muchas veces PTGui, sobre todo cuando la panorámica es bastante amplia, pero a mí me gusta mucho la proyección Mercator, creo que ya lo he comentado en otras ocasiones. Estira un poco más la fotografía hacia arriba. Bueno, pues simplemente aquí ahora sería cuestión de recortar donde quisierais, por aquí,
por aquí, bajar un poquito aquí así, más o menos, buscaríais el encuadre que quisierais, más centrado o algo así, lo que os diera la gana, y ya la exportaríais para Photoshop. Y fijaros cómo no tiene ningún problema montar una panorámica de varias filas. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a cerrar esta pantalla del editor de programa. Voy a decir que no me guarde. Y por cierto, esta fotografía que acabáis de ver, la hice esta panorámica que veis ahora mismo, que la compartí hace poco, pero que la pongo mejor con el fondo negro, que siempre se ve mejor que sobre un fondo blanco. Y ya la tenéis aquí en pantalla. Esta es la imagen hecha unos pocos minutos antes de grabar el vídeo, de nuevo con la proyección Mercator y montada en PTGui, incluyéndome a mí en el posado. Ahora lo vamos a ver también en una fotografía de la Vía Láctea, y si queréis ver cómo se puede incluir una persona, un posado en una panorámica o una zona que iluminemos, bueno, pues ahí arriba os dejo el enlace a la lista de reproducción donde os expliqué en el tutorial de PTGui, en esas dos partes que hice, bueno, pues todo lo que necesitáis saber para poder incluir a personas en las panorámicas o lo que os dé la gana. Bueno, y vamos a ver el segundo ejemplo que os comentaba, que es el de la Vía Láctea. Es igual hacer una fotografía diurna de varias filas que de la Vía Láctea. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Son las mismas técnicas a la hora de ir realizando las fotografías. Bueno, pues fijaros, esta imagen está realizada en un viejo monasterio cerca de Ávila, en el monasterio de Nuestra Señora del Risco, cerca de Amavida. Y bueno, pues una panorámica de la Vía Láctea. Aquí vamos a empezar a girar. Fijaros cómo dejo mucho margen en la parte entre la Vía Láctea y el cielo y la parte superior de la fotografía. Lo que os decía antes, cuando vayáis a hacer una fotografía de la Vía Láctea, esta porción es como mínimo lo que tenéis que dejar de margen de seguridad para que luego cuando montéis la panorámica, bueno, pues no haya problemas en la fusión y os queden las estrellas aquí todas aplanadas y os quede la Vía Láctea, bueno, que empiece a hacer como rectas y quede mal. Dejad siempre mucho margen. Por eso, en panorámicas de la Vía Láctea, salvo que esté muy plana, es más que recomendable que hagamos 2 o 3 filas, ¿vale? Bueno, pues esa es la parte superior. Fijaros qué bien se ve la Vía Láctea. Y la parte inferior, esto lo veis bastante oscuro. Utilicé la técnica del ISO invariante para poder salvar luego las altas luces de los pueblos. Técnica del ISO invariante, que por ahí arriba también os dejo el enlace, y que si os suena a chino esta técnica, si no sabéis de qué trata, pues después de este vídeo pasaros por la tarjetita que os acabo de dejar y le echáis un ojo, porque os aseguro que os puede venir genial. Como antes, todas estas fotografías, estos archivos RAW, los exporté en cámara RAW con los mismos ajustes básicos de revelado y los exporté en TIFF. Vamos a abrir el primero de ellos aquí, la primera fotografía de la fila superior, partiendo de la izquierda. Aquí estamos viendo, esto ya tiene mucha más luz. Lo que os decía, mucho margen por arriba, como mínimo dejad esta porción, ¿vale? Porque si no, podéis tener problemas luego para montarlo. Vamos, cómo se ve la Vía Láctea, se ve espectacular, sin hacer nada. Aquí está el trípode de Daniel Viñe, el amigo que me acompañaba ese día. Por ahí abajo os dejo su Instagram, porque es un pedazo de fotógrafo que merece la pena que sigáis. Y aquí está la fila inferior, ¿vale? Vamos hacia la derecha. Dejo bastante margen aquí abajo, suficiente porque en este caso el primer plano no era importante. Aquí le voy a pegar un corte. Estas plantas está todo quemado, tampoco me aportaba nada. Bueno, pues aquí voy hacia la derecha y fijaros, bastante margen en el lateral entre la Vía Láctea y el extremo, ¿vale? Para poder cortar luego por aquí, más o menos. Y al final hice también una toma más a la izquierda para el terreno, porque me di cuenta al revisar las fotografías de que me había quedado un poquito corto por esta zona, así que hice una foto más hacia la izquierda. Bueno, estas son las fotografías para la panorámica en sí, y después de la panorámica también hice varias fotos para, bueno, pues incluir el típico posado, etcétera. Aquí estáis viendo, por ejemplo, en una fotografía me puse yo aquí con la chaquetita roja, que aparte mola mucho, llevar esos colores que queden bien en las imágenes. Bueno, pues me puse ahí con una luz justo debajo de lo que es el centro galáctico. Entre Daniel y yo nos fuimos turnando ahí para hacer posados, disparar la cámara. También alguna fotografía en la cual
le aplicamos luz al torreón central para luego poder recuperar esa zona con textura y que luciera bien el detalle. Y bueno, pues todas estas fotografías, fijaros, voy a coger solo lo que son las dos filas normales, las voy a coger y me las llevo, como antes, a PTGui, las suelto aquí y pulso en alinear imágenes. Y vais a ver como tampoco tiene ningún problema esto. Y si fueran 3 filas, pues lo mismo, simplemente hacer las fotografías bien siempre al desplazarse con la horizontalidad bien, ir picando, solapando y ya está, no tiene mayor problema. Aquí tenemos la panorámica, traemos esto para la izquierda y como os decía antes, de nuevo, fijaros, me ha propuesto la proyección X rectangular, pero a lo mejor a mí me puede interesar más. Fijaros como aquí, aunque he dejado bastante espacio, aquí lo que os decía, cuando va un poco justo por arriba, las estrellas se empiezan a aplanar. Si picáis hacia abajo, podéis recuperar esa parte y luego esto a lo mejor ya lo podríais enderezar en Photoshop, ¿vale? Simplemente. Pero podéis probar con otra proyección que os pueda quedar mejor. En este caso yo escogí para la fotografía final la proyección Mercator, que me gusta mucho, que facilita también mucho hacer este efecto circular y aquí fijaros cómo esto ya se ve muy bien. Acordaros también en PTGui de mover los deslizadores, ¿vale? Porque a lo mejor estáis perdiendo espacio por arriba. Fijaros cómo al mover el deslizador he recuperado espacio en el cielo, ¿vale? En el lienzo de la imagen. Yo ahora aquí pues podría venirme para acá, para aplicar el recorte de exportación para luego llevarme la fotografía, el PSB, a Photoshop y ahí comenzar el revelado. Por supuesto, con el clic derecho, como ya sabemos, del tutorial de PTGui, de nuevo, si no lo habéis visto, pasad por ahí, por esa lista de reproducción que tengo de panorámicas. Podríamos ajustar un poco ahí las verticales, girar un poco a la derecha. Bueno, pues ya tendríamos la fotografía ahí mismamente lista para exportarla. Y si queréis ver lo que os decía antes, cómo incluir un posado, una persona en el torreón, la torre iluminada, pues en ese tutorial de PTGui os explico cómo poder hacer estas cosas. Bueno, pues fijaros, esta es la fotografía revelada que todavía no he compartido en redes sociales. Esta es la imagen con estos mismos archivos TIFF que os acabo de enseñar, con las dos filas, el posado mío a la derecha, el posado aquí en el campanario central y la torre iluminada también. Esto que os acabo de enseñar es exactamente lo que utilicé para esta fotografía y luego el revelado, que en este caso pues no tuvo ninguna complicación. Esto es simplemente tema, lo más importante aquí fue la planificación y el saber aplicar las técnicas para poder hacer la panorámica y lo que luego voy a necesitar para incluir estos elementos en la imagen. Y ya para finalizar, simplemente mostraros este último ejemplo de un reciente amanecer que hice hace un par de días en Santander con dos pedazos de fotógrafos, Pablo Ruiz García y Shadi Nasri. Abajo os dejo sus perfiles de Instagram. Bueno, pues fijaros, en este caso la fotografía me encantó cuando la vi en el ordenador. Este arco que formaba, de nuevo escogí la proyección Mercator en PTGui. Bueno, pues escogí esta proyección porque me curvaba mucho esta zona inferior que me envolvía, bueno, pues aquí esta zona del acantilado donde rompía el agua a los pies del faro de Cabo Mayor en Santander. Bueno, pues en este caso solo hice una fila a 14 milímetros porque realmente ya antes había hecho otras panorámicas incluyendo primeros planos, etcétera, y en este caso pues no tenía del todo decidido si realmente iba a utilizar esta parte. Y bueno, dejé muy poco espacio, apuré demasiado y a punto estuve de perder este arco, esta zona de piedra de aquí, que me hubiera impedido hacer esta composición. Y al final esta es la fotografía de las que hice en ese amanecer, la que más me gustó, precisamente por lo llamativo de este arco envolviendo el acantilado. Así que aquí desde luego me la jugué con una sola fila y hubiera sido mucho mejor una fila más picada para el suelo y otra luego para la parte superior. Así que de verdad, cuando tengáis una composición que veáis que os puede gustar, no dudéis en hacer esto que hemos visto de dos filas o de las que necesitéis, porque luego si sobran las fotos ya las borraréis, pero como os falte esa fila, ese poquito de espacio extra que os hubiera aportado a la composición que queríais, ya veréis cómo os vais a tirar de los pelos. Y no digo que me tiro yo, porque luego siempre alguien se ríe de que yo me tire de los pelos, pero os aseguro que muchas veces he lamentado quedarme justo, amarrar ahí, ir a la amarrategui y no hacer una composición lo suficientemente amplia.
Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado y que hayáis podido comprobar que hacer una panorámica de varias filas, de 2 o de 3 filas, no tiene realmente más complicación que hacer una panorámica de una simple fila. Simplemente hay que guardar esas precauciones sobre dónde girar la cámara, cómo rotar, etcétera. Así que lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dejaros ese like, no olvidéis suscribiros al canal, activad la campanita para no perderos nada de lo que está por venir y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaros mucho y un abrazo.